Bienvenidos a apreciados estudiantes. En este video vamos a aprender a realizar algunos gráficos, ya sean estáticos o dinámicos. Vamos a tomar los conceptos que vimos en videos anteriores sobre el manejo de informes dinámicos para empezar a hacer estos ejercicios. Veamos pues, tenemos aquí una base de datos. Nuevamente les repito, esta es una base de datos ficticia con la cual vamos a sacar informes y gráficos. Ya vimos cómo sacamos tablas. ¿Qué tenemos en esta base de datos? Una base de datos de pacientes, si tienen o no tienen hipertensión, si tienen o no tienen diabetes, el colesterol que tienen, la interpretación del colesterol, el nivel de ejercicio que pueden realizar y el estatus socioeconómico. Entonces son unas variables que normalmente las vemos en los estudios de investigación, variables sociodemográficas, algunas variables clínicas, y queremos presentar resultados. Entonces vamos a ver cómo insertamos gráficos. Entonces antes de empezar hay que saber que los gráficos que se van a representar dependen de la naturaleza de los datos que tenemos. Entonces vamos a mirar aquí como los tipos de gráficos que pueden existir. Entonces tenemos los gráficos de columnas. Los gráficos de columna los vamos a utilizar cuando los niveles de categorías son superiores a 5 o 6. Por ejemplo, si estamos mirando el estrato socioeconómico, eso tiene 6 categorías, de 1 a 6. Entonces, lo más adecuado es utilizar un gráfico de columnas o un gráfico de barras. Los gráficos de líneas, ¿para qué nos van a servir? Para poder mirar cómo se comporta un proceso en el tiempo. Por ejemplo, ustedes quieren mirar la cantidad de errores de medicación que se presentan por mes en su servicio farmacéutico. Entonces, con esta gráfica de línea podemos observar que la tendencia de esos errores de medicación mes a mes. Gráficos circulares los vamos a utilizar para variables que tengan pocas categorías. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer, tenemos dos. O sea, un diagrama circular, un diagrama de tortas es muy útil cuando la cantidad de categorías es pequeña. Si utilizamos en un gráfico de tortas, si tiene 6, 7, 8 categorías, pues esa torta va a ser muy difícil de leer, es bastante engorrosa, o sea, no es adecuado. Para gráficos circulares o gráficos de tortas vamos a tener que pocas categorías de la variable. Nuevamente barras son solamente que aquí son unas horizontales y otras verticales. Esos son los principales gráficos que vamos a manejar nosotros. Entonces columnas, líneas, circulares. Listo, entonces empecemos con algún ejemplo. Vamos a graficar la variable sexo. Yo quiero saber cuál es la proporción de mujeres y hombres que tengo en esta base de datos, pero lo quiero hacer en un gráfico. Entonces, para poder sacar eso en un gráfico, primero tengo que cuantificar cuántos hay hombres y cuántas mujeres. Entonces, uno es hacerlo manual, pero como ya vimos, podemos utilizar las tablas dinámicas. Esas nos van a ayudar a cuantificar cuántos son, muy sencillo, muy rápido y no tenemos que ponernos variable a variable a realizarlo. Entonces, seleccionamos la base de datos, insertar, tabla dinámica, aceptar. Entonces, como la variable que yo quiero medir es sexo o contar, pongo sexo acá en las filas, nuevamente sexo en los valores, ya tengo 39 y 48. Ya tengo la distribución por sexo. Entonces le digo insertar, gráficos recomendados, circular, y aquí tengo mi gráfico. Le digo aceptar. Vemos que el título que nos sale dice total, pues ese lo editamos porque no es un total lo que queremos, sino esto es distribución por sexo. Ya le coloco el título correcto de este gráfico. Vemos aquí me sale una tercera categoría que dice en blanco, porque es que todas las tablas dinámicas van a sacar cuántos registros en blanco hay. Obviamente aquí no tenemos datos en blanco o datos perdidos. Entonces, como no quiero que me salgan en el gráfico, los quito de la tabla dinámica. Entonces doy clic acá donde dice etiqueta de fila, salen todas las opciones que tiene la tabla dinámica y quito la opción en blanco, aceptar. Ya no me sale ni en la tabla y tampoco me sale en el gráfico. Entonces ya con eso tenemos un gráfico que me habla de la distribución por sexo de mi base de datos. Ya teniendo esto, entonces simplemente yo lo puedo copiar, me lo llevo a Microsoft Word, donde esté realizando el trabajo y pego mi gráfico. Ya tengo mi gráfico listo para presentar el informe, para los resultados del proyecto,
en fin, lo que necesitemos. Recordemos que todos los gráficos deben tener, aparte de ese nombre, una numeración, que ese se coloca ya en el trabajo como tal. Entonces, tabla 1, 2 puntos, y el nombre que se le asignó, distribución por sexo, ejemplo. Correcto. Entonces continuamos. Este es un gráfico para dos categorías. Entonces, bueno, yo quiero insertar otro gráfico, pero ya quiero hacer barras. Entonces vamos a ver qué tipo de variables presentamos aquí con barras. Tenemos el estrato socioeconómico. Entonces vamos a graficar el estrato socioeconómico. Entonces para eso insertemos una nueva tabla dinámica. Y esta vez ya quiero que me lo ponga en un lugar específico para que me quede como en un orden, que me la ponga acá. En lugar de una hoja nueva, lo pongo en una hoja en un lugar específico para que me quede la tabla debajo de la que ya hice. Y aceptar. Y vamos a agregar estrato socioeconómico a las filas y a los valores. Perfecto. Entonces aquí ya tengo los estratos del 1 al 6 y la cantidad de gente que hay por cada uno de los estratos. Vuelvo a quitar la categoría en blanco. Esta categoría no me interesa. Igual está 0. No siempre hay que quitarla porque puede que en su investigación o en su base de datos tenga unos datos perdidos. 3 personas no le contestaron. Y eso en algunas situaciones hay que mostrarlo. Hay que decir cuánta gente no contestó. En este caso, yo no tengo datos en blanco porque tengo todos los valores, entonces simplemente lo quito para que no me salga como una opción. Selecciono los datos, insertar, gráficos recomendados y puedo elegir varios tipos de gráficos. El más sencillo sería el primero, que es el de columnas. Damos clic en aceptar, nuevamente me dice total. Entonces aquí le vamos a cambiar el título y esto es estrato. Esta leyenda, como tenemos una sola graficándose, entonces yo la puedo quitar con suprimir. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una barra. Si tuviéramos 2 barras, pues la leyenda aplicaría. Pero como solamente tenemos una, aquí ya vemos la distribución de los estratos en un gráfico de barras. Tenemos aquí 2. Perfecto. Vamos a ver qué otra variable podemos medir. Si yo quiero sacar aquí tenemos 3. Hagamos otro ejemplo con el nivel de colesterol. Entonces vamos a sacar, ¿qué gráfico sacaríamos acá? Un circular. Entonces, insertar, tabla dinámica, ubicación existente y que me la pegue aquí abajito para que me quede en la misma hoja. Aceptar. Y aquí voy a agregar el nivel de ejercicio. Aquí tengo los 3. Insertar, gráficos recomendados, circulares, y aquí ya está. Tengo las 3 categorías. Pero este gráfico, como los anteriores, vemos que le falta algo. ¿Y qué es ese dato? Algo. Son las etiquetas de datos muy frecuentemente utilizadas. Porque si uno a ojo dice, bueno, eso es como el 45%, vamos a ver qué tan acertado estoy. Le doy clic derecho y agregar etiqueta de datos. Y él ya ahí me pone que son 39 y 48. Pero como es una torta, entonces a mí me interesa que sean que sea el porcentaje, que demuestre el porcentaje para ver qué tanta cantidad o qué proporción hay de uno y del otro. Después de agregar la etiqueta de datos, le damos clic derecho, formato de la etiqueta de datos, y en la parte derecha aquí me dice valor, porcentaje, nombre de categoría. Puedo escoger cualquiera de ellas. Entonces ahí me dice que es el valor. Yo quiero es el porcentaje. Entonces cliqueo el porcentaje,
le quito el valor si quiero. Hay 45%, 55%, ya está el valor. Si le quiero colocar el nombre de la categoría, también se lo puedo colocar. Entonces, vean, hombre, mujer. Entonces puedo colocarle tantos valores como yo quiera acá. Ya de qué depende que escoja uno u otro, pues lo que usted quiera mostrar, pero el que casi siempre va a estar en los circulares, ¿cuál será? El porcentaje. Entonces ya tenemos la etiqueta de datos en el gráfico circular. Aquí le podemos agregar también, entonces clic derecho, agregar una etiqueta de datos y agregamos la etiqueta y entonces muestra la cantidad. ¿Por qué es bueno colocar esos números? Porque por ejemplo miremos esta barra que dice 12. Como está entre 10 y 15, si no tuviera el dato y yo muestro este gráfico, yo diría, bueno, eso es un 11, es un 12, es un 13, no sabría. Y al agregar la etiqueta ya sabemos exactamente en dónde nos está dando el valor de ese gráfico, de esa barra. Entonces, ¿qué más podemos cambiarle a este también? También podemos pedirle otros datos, el nombre de la serie, el valor de la celda. Hoy aquí no tenemos porcentaje, pero podemos también cambiarlos. Que yo quiero cambiar la configuración del color de los gráficos, también lo puedo hacer. Selecciono la serie de datos que quiero cambiar, en este caso solamente seleccioné uno, yo le puedo cambiar perfectamente el relleno, o lo selecciono todos y busco colores que me gusten más para la presentación del gráfico. En este último vamos también a agregar la etiqueta de datos y cambiemos la porcentaje. Entonces formato de etiqueta y aquí en la parte derecha le digo que es un porcentaje, le quito el valor y ya está. Entonces tenemos los gráficos completos de ¿qué? De barras y circulares con sus respectivas etiquetas. ¿Eso para qué? Para representar los datos de esta gráfica, perdón, de esta base de datos. Son como los principales gráficos que vamos a tener en este tipo de bases de datos, pero tenemos otra. Yo aquí tengo un ejemplo que lo he llamado errores de medicación y eso es como la frecuencia de errores de medicación que se han tenido. Entonces si vemos aquí, les voy a mostrar dos formas de representar los datos. Entonces tenemos del 2014 de enero de 2014 a diciembre de 2015. Entonces, ¿qué gráfico sería bueno para presentar cómo ha sido el comportamiento de los errores de medicación en un servicio farmacéutico? Pues sería un gráfico de líneas, es como el más sencillo. Y lo tengo organizado de esta forma, ya cuantificado. ¿Cómo obtengo estos datos? Sencillo, pueden utilizar tablas dinámicas para extraer la información si tienen una base de datos que tenga los errores de medicación. Aquí yo ya tengo el resumen que previamente preparé, pero que ustedes lo pueden sacar con una tabla dinámica. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos, y es un gráfico de líneas. Entonces, ¿qué líneas quiero? Sin puntos, con puntos, bueno, ya esa estética, ustedes deciden cuál les gusta más y le doy a aceptar. Aquí tengo ya el gráfico, que son errores de medicación, de enero de 2014 a diciembre de 2015. Bueno, está bien la gráfica, pero entonces muy seguramente ustedes quieren hacer algo y es que comparar los años. Yo quiero saber si en 2015, en ese mismo periodo de tiempo, los errores de medicación fueron más o menos. Eso es lo usual que uno hace en un servicio farmacéutico. Errores de dispensación, errores de medicación, lo que esté mirando, productos pendientes, y quiero comparar un año con otro año y muestro una gráfica de este tipo. ¿Cómo lo hago? Entonces muy sencillo, ya si tengo esta gráfica puedo editar los datos o simplemente la vuelvo a construir. Entonces le doy clic derecho y seleccionar datos. Aquí vemos que hay una sola fuente de datos, se llama serie 1 y aquí están las etiquetas que puede tomar. Entonces la primera corrección que debo hacer en esta base de datos, o no corrección sino ajuste, es la siguiente. Si tengo de enero a diciembre, estos datos vienen siendo iguales, los voy a pegar acá al frente. Voy a quitar esto y ya simplemente voy a dejar los meses.
inserto una línea acá y pongo aquí, esto es año 2014 y este es 2015. Entonces aquí nuevamente en la gráfica, clic derecho, seleccionar datos. Voy a quitarlos todos, quitar. Entonces agregar, nombre de la serie, ¿cómo se va a llamar esa primera gráfica? 2014, entonces selecciono 2014, donde tengo la celda. Y los valores son estos, aquí están, aceptar, ya los graficó. Y ahora agreguemos el segundo año, entonces agregar, nombre de la serie, 2015. Y los valores, pues aquí los tengo. Y al lado derecho, donde las etiquetas, entonces le digo editar también. ¿Y dónde están las etiquetas? Están acá, que son los meses. Y le doy a aceptar. Y finalmente aceptar. Y ahora, como pueden ver, tenemos solapadas dos gráficas. Entonces me muestran cómo se comportaron los errores de medicación en el año 2014 y en el año 2015. Vemos que en enero eran 20 en el 2014 y se dispararon a 2015. Entonces si vemos cómo se ha comportado un año con respecto a otro. Y estas gráficas son sumamente útiles a la hora de presentar informes de gestión, porque usted quiere mostrar que efectivamente han disminuido los errores de medicación, los errores de dispensación, la cantidad de pendientes. Entonces, esto puede ayudarnos un poco a mirar lo que en números brutos. Lo ideal sería trabajar en porcentajes, que en lugar de tener usted acá la cantidad de órdenes de errores de medicación, puede hacer mejor los porcentajes. Es que en 2014 era el 1%. Entonces, ¿qué porcentaje aumentó o disminuyó para el 2015? Entonces, como resumen, ¿qué vimos en este video? Vimos los gráficos circulares, vimos los gráficos de barras, vimos los gráficos de líneas. Entonces, recordemos los gráficos de barras para aquellas variables que tengan más de 6 categorías, para que no se vea tan feo en un gráfico circular. Los gráficos circulares los dejamos para variables que tengan 2 o 3 categorías. Y las variables de líneas nos pueden servir cuando quiero mirar comportamientos a lo largo del tiempo, comparar un año con otro, comparar errores de medicación, errores de dispensación, cantidad de pendientes, cantidad de faltantes, en fin, lo que en su servicio farmacéutico se encuentren realizando y que la gestión se evalúe año tras año.